Se dice que la computación cuántica va a revolucionar nuestra realidad en múltiples aspectos. Pero mi pregunta es, ¿qué es exactamente la computación cuántica y por qué es tan relevante? Bueno, la computación cuántica es una disciplina que lo que busca es aprovechar las propiedades de las partículas subatómicas a nivel cuántico para realizar cálculos y manipular la información. Así dicho, pues suena a un ordenador convencional, pero como utiliza las propiedades de las partículas subatómicas, un ordenador cuántico va a tener algunas ventajas importantes sobre los ordenadores convencionales. Lo primero que tendríamos que tener claro es cuáles son esas propiedades cuánticas, ¿no? Las propiedades cuánticas que se utilizan en un ordenador cuántico serían la superposición, el entrelazamiento cuántico y la interferencia. Y si te parece, pues las vamos explicando y vamos intentando entenderlas un poquito mejor, ¿no? Vamos a ver. También tenemos que entender también cómo funciona un ordenador convencional. Un ordenador convencional utiliza bits, ¿vale? Utiliza 0 o 1. ¿Pasa corriente o no pasa corriente? Si pasa corriente, entiende que es un 1 y si no, sería un 0, ¿vale? Y así codificamos toda la información. Podemos representar casi cualquier cosa usando más o menos ceros y unos, un poco como el Morse, ¿no? Normalmente solemos usarlos de 8 en 8, que sería lo que llamamos byte, y con lo que representamos pues, diferentes caracteres. Bien, pero en un ordenador cuántico lo que vamos a utilizar son qubits o quantum bits, bits cuánticos. ¿En qué consiste un qubit? Un qubit no es siempre 0 o 1. Podría ser 0 en un cierto porcentaje o con una cierta probabilidad y 1 con otra probabilidad, con lo cual podría ser simultáneamente dos estados, ¿no? Que es como, supongo que todos nos acordamos ahora del gatito de Schrödinger, ¿no? Ese gatito que estaba encerrado en una caja con un dispositivo que podía provocarle la muerte. Mientras no abramos la caja, en la teoría cuántica, se llega a una situación que es difícil de comprender desde el punto de vista clásico, que es que tendríamos que aceptar que pasado un rato ese gato está vivo y muerto en un porcentaje, en una probabilidad, o con una cierta probabilidad, muerto y con otra probabilidad vivo, ¿no? Pues esto es lo que le pasa a las partículas subatómicas, ¿no? Normalmente pueden estar en un estado o en otro, pero también pueden estar en estados de superposición de dos estados, que significa que tiene probabilidades de encontrarse en una situación o en otra, en un estado o en otro. De tal manera que si antes teníamos un bit que solo podía estar en estado 1 o en estado 0, ahora tenemos un qubit que puede estar en diferentes situaciones, ¿no? Que representan con esta esfera, que representan las probabilidades de encontrarse en un estado o en otro. Y eso se consigue gracias a la superposición cuántica, ¿no? A la propiedad que hemos mencionado antes. Podríamos representar un bit cuántico, un qubit, algo de esta manera, ¿no? Podría estar la flechita apuntando en cualquier dirección. No solamente tiene dos direcciones posibles, sino que podría estar en cualquiera, ¿no? Representando como situaciones intermedias que en realidad no son intermedias, sino probabilidad de encontrarse en uno o en otro estado. Una vez que tenemos la información codificada en bits cuánticos, tenemos que hacer operaciones con esos qubits. Eso lo realizamos mediante las interferencias. Podemos sumar o restar qubits, eliminándolo o reforzándolo, ¿no? Esto se consigue pues, con las interferencias. Las interferencias pueden ser constructivas cuando se suman y destructivas de manera que se anulan, ¿no? Esto, pues, es un fenómeno que conocemos, ¿no? Que ocurre en física cuántica, ¿no? Aquí tenemos el experimento de la doble rendija en el que realmente lo que está ocurriendo son interferencias, porque en realidad estos estados cuánticos son ondas y las ondas pueden interferir creando zonas donde las ondas se refuerzan y donde se produciría una interferencia cuántica
una interferencia constructiva, quiero decir, y zonas donde se anulan y se produciría una interferencia destructiva. ¿Vale? Y una vez que tenemos las operaciones, los qubits y las operaciones que podemos hacer, gracias al entrelazamiento cuántico podemos unir de alguna manera los qubits que nos interesen y al operar en uno de ellos afectamos al resto de los qubits que estén entrelazados con él. Con lo cual, con una sola operación podemos modificar varios qubits. Eso nos va a permitir ahorrarnos operaciones. Todos los qubits que estén entrelazados sufren la operación, con lo cual, en lugar de hacer una operación con cada qubit, al estar entrelazado, con una sola operación podemos afectar a todos y eso hace que los algoritmos cuánticos, el ordenador cuántico, funcione mucho más rápido. Así más o menos es como funcionaría un ordenador cuántico. Pero claro, llevar esto a la teoría, llevar esto a la práctica es complejo, es complejo. Van a ser sistemas muy complicados y muy caros. Uno de los principales inconvenientes que tienen es que necesitan materiales superconductores para poder realizar los qubits. Y la materia solo se vuelve superconductora bajo ciertas circunstancias. Normalmente tenemos que rebajar la temperatura por debajo de una cierta temperatura llamada temperatura de Curie, que es muy próxima al cero absoluto, ¿no? Entonces, un ordenador cuántico necesita tener algunos de sus componentes por debajo de los 272 grados centígrados negativos, cerca del grado Kelvin o los 2 grados Kelvin. Y eso requiere sistemas de criogenización que son bastante complejos. Así que si lo que te estás pensando, que te veo, que alguna vez tengamos algún ordenador cuántico en casa, no creo que vengan a sustituir a los ordenadores convencionales. Un ordenador cuántico, de momento, tal y como están pensados, no, esa tecnología no se puede disponer en las casas. Además, también funcionan de una manera diferente. Los algoritmos, que son los procedimientos con los que se trabaja, hay que repensarlos, son completamente distintos, con lo cual tendríamos que, digamos, construir de nuevo todo el edificio informático relacionado con la computación cuántica. De hecho, ya hay algunas webs accesibles, como la de IBM, en la que te enseñan a programar un ordenador cuántico. Está muy interesante, te puedo pasar el enlace si quieres y lo pones en el vídeo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me surge una pregunta y es, digamos que la computación cuántica va a facilitar mucho, va a tener una mayor potencia de cálculo y se va a poder aplicar a muchos campos, a grandes interrogantes que ahora mismo en la ciencia puedan existir, ¿no? ¿Hay algún campo en el que sea especialmente prometedora o se espere sus aplicaciones con mucha impaciencia? Más que impaciencia, creo que incluso miedo. Te explico. Las ventajas que tiene la computación cuántica no son solamente la rapidez por sí misma, ¿vale? Efectivamente van a ser dispositivos más rápidos que los ordenadores convencionales, pero depende mucho de la tarea. En algunas tareas básicas puede ser que un ordenador cuántico no sea mucho más rápido que un ordenador clásico, convencional. Cuanto más complejo sea el problema, más ventaja va a suponer el ordenador cuántico. ¿Vale? Te pongo un ejemplo típico en computación, ¿no? Ordenar o buscar algo en una lista. Si tenemos una lista de 100 datos, buscar un dato concreto en esa lista, en un ordenador cuántico solo será 5 veces más rápido que uno tradicional. Con lo cual, pues, no ganamos mucho, porque además una búsqueda en 100 datos, un ordenador convencional lo hace súper rápido. 5 veces más no lo vamos a notar. Pero si en vez de tener 100 datos tenemos 10.000, el ordenador cuántico ya sería 50 veces más rápido. Y si tenemos una lista de 1.000.000 de elementos, el ordenador cuántico sería 500 veces más rápido. Entonces, a medida que aumenta el grado de complejidad, el grado o la velocidad del ordenador cuántico para resolverlo va mejorando mucho, por lo cual habrá situaciones en las que no nos interese utilizar
computador cuántico porque no ganemos nada, ¿no? En cuanto a las aplicaciones, te suena, ¿verdad? Sí. Bien, uno de los problemas más complejos es el tema de la factorización. Factorizar, sabes que no tenemos una fórmula matemática que nos dé números primos. Tenemos que ir buscando manualmente cuáles son los números en los que se descompone factorialmente un determinado número. Bien, pues esto que parece una tontería, precisamente porque como no hay fórmula, es la base de la criptografía actual. Y todo está codificado de alguna manera para mantener ciertos secretos, ¿no? La cuenta bancaria, secretos industriales, las comunicaciones para evitar filtraciones. Por supuesto, los ejércitos mantienen sus comunicaciones y su información bajo claves de criptografía. Bien, ¿cómo se hace, cómo se encripta un mensaje, unas comunicaciones? Pues lo que tenemos que encontrar es un número primo muy grande y usarlo como elemento de encriptado. Como no hay una fórmula, ese número solo lo conozco yo y el que yo quiera, el que pueda descifrar el mensaje. Cualquier otro tendría que ponerse a buscar entre todos los números hasta encontrarlo si quiere desencriptar el mensaje. Eso supondría, para un ordenador convencional, si el número es suficientemente grande, un tiempo enorme, ¿no? Es lo que se conoce como fuerza bruta, ¿no? Ponerse a probar contraseña para desencriptar el mensaje. Un ordenador convencional, cuando el número de caracteres y la variabilidad de los caracteres aumenta mucho, un ordenador convencional sencillamente no tiene capacidad de cálculo para hacer todas las combinaciones posibles. Con lo cual, llegaría un momento en que si la clave es lo suficientemente complicada, tiene caracteres lo suficientemente complejos, sería un cifrado seguro. Pero un ordenador cuántico sí podría hacer cálculos mucho más complejos y más rápidos y encontrar esos números primos con los que tú tienes encriptada el mensaje. Y sí podría, de una manera mucho más rápida, desencriptar cualquier mensaje actual. Claro, eso supone un riesgo a nivel de seguridad de algunos países, puesto que, bueno, información bancaria, secretos militares, industriales, datos personales, podrían quedar expuestos ante un ataque. Entonces sería algo parecido cuando los aliados consiguieron desencriptar la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Hay varios países que están trabajando tanto en el desencriptado o utilizando ordenadores cuánticos de mensajes, estamos hablando de Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia, como en la situación en la que el contrario tiene esa capacidad. Si un país adquiere esta capacidad de desencriptar cualquier mensaje con los sistemas de encriptado actual, pues ganaría inmediatamente una ventaja sobre el resto de países. Con lo cual, pues hay mucha gente muy nerviosa ante ese escenario, ¿no? Incluso se le llama apocalipsis cuántico, porque, por supuesto, el primer país que alcance eso tiene a su merced todos los secretos de todo tipo de cualquier país y de cualquier ciudadano del mundo. Con lo cual, pues hay cierta preocupación de que unos u otros lleguen a alcanzar esta capacidad, ¿no? Y hay trabajando empresas y gobiernos buscando una defensa post-cuántica, es decir, tenemos que defendernos de esta situación porque cualquier país que no lo tenga estaría en una situación vulnerable con respecto al resto, ¿no? O aquellos países que sí pudieran desencriptar las comunicaciones y los datos y los secretos de cualquier gobierno. Curioso, ¿no? El lado oscuro del progreso, ¿no? Ocurre también en Exactamente. muchos problemas teóricos, ¿no? Por ejemplo, el problema de P contra NP, ¿no? Algunos de los problemas del milenio, que en principio ansiamos tener esas respuestas grandes interrogantes, pero claro,
según estamos viendo, tendría consecuencias no tan beneficiosas, ¿no? Como desarticular nuestro Ese, actual sistema de seguridad, ¿no? ese sería el principal problema, o uno de los principales problemas que yo veo y que, bueno, hay gente bastante preocupada en esa situación. O sea, no es un problema menor. Para evitar ataques informáticos habría que desconectar redes porque no se podría frenar un ataque de ese tipo. No habría manera, a menos que se tenga un sistema de encriptado mejorado ante un ataque cuántico, claro. Que también en eso puede colaborar un ordenador cuántico, por supuesto. Sería interesante ver hasta qué punto se está ya anticipando ese escenario y se están planteando sistemas de Ahora seguridad mismo, alternativos, ¿no? Pero top secret. Ahora mismo se está. Supongo que habrá debates en las altas esferas de algunos gobiernos sobre eso. claro. Pero Ricardo, precisamente hablando de tecnologías, ¿no? Que en principio son beneficiosas, pero que también pueden llegar a tener consecuencias inesperadas, eh, ¿cómo encajarías? ¿Cuál sería la combinación entre computación cuántica y el otro gran tema del momento, la inteligencia artificial? mm, interesante también porque, vamos a ver, una inteligencia artificial no es más que una aplicación muy grande, una aplicación informática muy grande que se le ha entrenado en cómo usar las palabras y se le entrena con palabras. Ha habido que suministrarle texto para que la máquina aprenda qué texto va con qué texto y aprenda a usarlo, un poco como hemos aprendido nosotros, a base de lectura, a base de escuchar, hemos aprendido cómo se utiliza el idioma, ¿no? Pues la máquina también. Este tipo de entrenamiento es lo que se conoce como machine learning y es la parte menos vistosa de la inteligencia artificial, pero es fundamental porque hay que enseñarle a la máquina a usar el texto. Para que os hagáis una idea, el famoso chat GPT se empezó a desarrollar en 2017. Y durante esos 5 años de desarrollo y entrenamiento no hemos sabido nada o casi nada. Y cuando ha estado ya entrenado de una manera satisfactoria, pues es cuando se ha abierto al público y es cuando lo hemos conocido todos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si ese proceso de entrenamiento, en lugar de hacerlo de forma ahora actual, que utilizando una máquina, un ordenador convencional y algún entrenador humano, si ese entrenamiento lo hace un ordenador cuántico a una velocidad de ordenador cuántico, la velocidad a la que se podría entrenar y con la cantidad de datos que se le podría entrenar aumentaría vertiginosamente. Con lo cual tendríamos capacidad de entrenar esas máquinas muchísimo más rápido, ¿no? Y ya si el código o la máquina, la inteligencia artificial se está ejecutando en un ordenador cuántico, pues ya apaga y vámonos. Pero para eso aún queda tiempo. Mm. Lo que sí, otra de las aplicaciones muy interesantes, y voy a poner la diapositiva, es la biología y la medicina. Te explico, en los seres vivos tenemos unas moléculas encargadas de realizar funciones básicas, que son las proteínas. Hay proteínas para todo. En un organismo, cualquier función la realiza una proteína. Son moléculas muy complejas, muy grandes, de miles de átomos, y además, como podéis ver en la imagen, suelen estar plegadas y retorcidas, pero no de cualquier manera, porque en la forma de la molécula afecta a su funcionamiento. Si pierde su forma, se dice que la proteína se desnaturaliza y deja de funcionar correctamente, ¿no? Entonces, la naturaleza pliega las moléculas de una forma que solo la naturaleza conoce, pero si nosotros quisiéramos crear una molécula, una proteína con una determinada función, tendríamos que plegarla adecuadamente. El problema es que las posibilidades para plegar una molécula, vamos a decir, una proteína de 100 aminoácidos, ¿no? Habría billones de formas posibles para plegarla en las 3 dimensiones del espacio. ¿Cuál es la forma correcta de plegarla para que cumpla una determinada función? Eso, un ordenador convencional, pues tardaría muchísimo tiempo en probar esos billones de formas si es que es capaz de manejarlas, ¿no? De manejar todas esas combinaciones. Pero un ordenador cuántico sí podría
Y de hecho se está trabajando en este campo, en la computación cuántica. Podría manejar todas esas posibilidades y averiguar cuál es la forma en que la molécula está plegada según qué función se quiere realizar. Entonces podríamos, sabiendo cómo queda plegada, podríamos diseñar proteínas artificiales y usarlas como medicamentos completamente nuevos, ya que tienen una función en el organismo. Al inyectarla en el organismo, cumplirían la función para las que han sido diseñadas. Aquí os pongo otra proteína. Ricardo, y referente a esto de la computación cuántica, ¿cómo de cerca estamos de realmente poder tener esta tecnología en nuestras vidas? Vale, no va a ser pronto y bueno, tampoco creo que en casa sustituyamos nuestros ordenadores convencionales por ordenadores cuánticos, ¿vale? Por lo que hemos comentado de que para algunas tareas no suponen ninguna ventaja. De momento aún queda mucho por hacer, según los expertos, y para que vean más o menos a qué me refiero, cualquier ordenador con menos de 100.000 qubits no es un ordenador cuántico que aún tenga una aplicación práctica, ¿vale? O sea, necesitamos al menos unos 100.000 qubits para que nuestro ordenador cuántico tenga una aplicación cuántica. Y si ya queremos resolver problemas de tipo simbólico, como los que podemos resolver con matemáticas, ¿no? O problemas de álgebra y demás, pues ya necesitamos varios millones de qubits. ¿Tenemos esos ordenadores ahora mismo, esos ordenadores cuánticos? No. ¿Vale? En noviembre de 2021 IBM presentó su chip cuántico Eagle, que tenía solamente 127 qubits. En 2022 se presentó Osprey, que tenía 433 qubits. O sea, estamos muy lejos aún de ordenadores que tengan una aplicación real actual, ¿no? Se espera que IBM a finales de este año, en 2023, tenga listo el chip cuántico Cóndor, que tendría 1.121 qubits. Y en 2024, Flamingo con 1.386 qubits. Así que de momento no estamos cerca, ¿no? En 2025 se espera que se alcancen los 4.158 qubits y hasta 2033 no se prevé que se pueda sacar un chip cuántico con 100.000 qubits, con lo cual por lo menos hasta 2033 tenemos que esperar para ver un ordenador cuántico funcionando y realizando problemas de cierta utilidad. Ahora mismo está sobre todo en fase de desarrollo y aumentando la capacidad de qubits de los procesadores. Interesante, la verdad es que lo que has dicho de esa combinación entre computación cuántica y machine learning estremece, ¿eh? Cuando ese crecimiento sea ya a niveles exponenciales o cuánticos, nunca mejor dicho.